llamo Elena Ceballos, como le mencionaron hace un momento. Agradezco mucho por este espacio para compartir un poco de lo que fue la negociación del acuerdo de asociación comercial entre Ecuador y Costa Rica. Lo que les voy a comentar más o menos ahora es responder a algunas preguntas en base a lo que fue esta negociación. ¿Qué representa el acuerdo comercial con Costa Rica para el Ecuador? ¿Por qué se escogió a Costa Rica para esta negociación? ¿Cuáles son los objetivos y resultados esperados? ¿Cómo fue la negociación y cuáles son los principales contenidos del acuerdo? Bueno, la negociación con Costa Rica formó parte de algo que ya lo han mencionado en exposiciones anteriores, que es la agenda comercial que tiene el Ecuador, el propósito de extender y profundizar sus relaciones con sus socios comerciales. Esto con el objetivo de incrementar las exportaciones y mejorar el acceso real a los mercados, generar crecimiento económico y mayores plazas de empleo, promover y fortalecer la internacionalización de las MIPIMES. Esto es de suma importancia, ya que las MIPIMES consisten en una parte muy importante de la economía del Ecuador. Potenciar y diversificar las exportaciones y promover la estabilidad jurídica con el objetivo de promover la atracción de las inversiones. Esto con el fin de alcanzar, superar el 60% de la cobertura de los beneficios que se tiene en el universo arancelario de las exportaciones actuales del país. ¿Por qué Costa Rica? Costa Rica es una importante economía en la región y les voy a explicar a través de sus datos macroeconómicos por qué los escogimos. Se trata de un país pequeño, con una población de aproximadamente 5 millones de habitantes, pero que tiene un PIB per cápita de $16,000 al año. Su inflación está alrededor del 0,5% anual, es casi nada. Esto significa que tiene un alto poder adquisitivo, con hábitos de consumo similares a los nuestros, lo que los hace un mercado sumamente atractivo. En lo que respecta a la relación comercial que tenemos con ellos, en lo que fue el 2023, las exportaciones no petroleras alcanzaron 36 millones de dólares y el comercio bilateral fue la suma de las dos exportaciones de ambas partes fue de 108 millones de dólares. El principal sector beneficiado por estas exportaciones fue la manufactura, seguido de la pesca y la agroindustria finalmente. Si lo relacionamos o lo tenemos en cuenta con los periodos, el periodo anterior de los 4 años, vemos igual que se mantiene enfocado en lo que es manufactura y la pesca y la acuacultura principalmente. De esta manera, vemos que se trata de un mercado de gran interés para el sector manufacturero del Ecuador. Además, es sumamente interesante porque tiene una combinación de estabilidad política y económica, ha tenido durante estos últimos 25 años, una fuerte política de apertura comercial que le ha merecido 13 acuerdos comerciales amplios. Costa Rica no firma acuerdos parciales, sino lo que nosotros llamamos TLCs, que incluye en este caso a países como Estados Unidos, la Unión Europea y China. ¿Cuáles son los objetivos y los resultados esperados? Este acuerdo promueve la integración regional y la presencia estratégica de Ecuador en Centroamérica, impulsa la internacionalización de las MIPIMES y la diversificación de la oferta exportable, y se enfoca, como habíamos mencionado, principalmente en el sector de la manufactura. Esperamos que el 97% de nuestra oferta exportable tenga beneficios desde el inicio, y de este 97, el 84% tendrá 0% de arancel. Además, un crecimiento del 10% de las exportaciones hacia Costa Rica. ¿Cómo fue la negociación? Sí, estoy acá poniendo en la diapositiva que fue una de las más rápidas, pero por supuesto tiene su antecedente. No es que la negociación se hizo en 6 meses, ya tiene se hizo un estudio económico que determinó que era factible y que era positivo para ambas partes. Esto se realizó en el 2015, del 2015 al 2017. Finalmente, en el 2019 se presentó a las partes donde deciden, o en nuestro caso en Ecuador, el COMEX aprueba el inicio de estas negociaciones por razones como políticas, cambios de gobiernos, la pandemia. Finalmente, en el 2022 apenas los presidentes oficializan el inicio de la negociación en el marco de la 9ª Cumbre de las Américas. En agosto de este año, del 2022, inician las negociaciones con 20 mesas y con 20 disciplinas, en 6 meses y 4 rondas finaliza. Esta en su momento fue la negociación más amplia, y con 20 mesas que incluía diferentes disciplinas, que más adelante les voy a comentar.
En el 2023, el 1 de marzo específicamente, se da la suscripción del acuerdo en San José de Costa Rica. Y a partir de ese momento inician los procesos de ratificación interna en cada uno de los países. En nuestro caso, en diciembre se da la aprobación de la Corte Constitucional y en febrero de este año tenemos ya la aprobación de la Asamblea eh, para ratificar con este paso el acuerdo. A partir de este momento, lo que cabe, porque Costa Rica también ya terminó sus procesos de ratificación interna, es el intercambio de notificaciones para ver de haber cumplido los trámites internos. Y lo puse acá en rojo porque no está definido completamente, pero esperamos que la ratificación, que la entrada en vigencia sea a partir del 1 de octubre del 2024. Esa es la ambición, pero en caso de no hacerlo, pues se está haciendo todo lo posible para que sea en este año, antes de que finalice. Ahora, ¿cuáles son los principales contenidos de este acuerdo? Como les había mencionado, es un acuerdo amplio, tiene 20 disciplinas, un instrumento de última generación. Y yo los he dividido en 4 grupos más o menos las disciplinas que se han negociado como para que tengamos una idea más clara y porque el tiempo es un poco cortito para ir al detalle de cada una de ellas. Tiene disciplinas técnicas, que son las de rigor, las que siempre están en casi cualquier acuerdo comercial. Y estas abordan principalmente barreras no arancelarias. En este caso tenemos las medidas sanitarias y fitosanitarias, los obstáculos técnicos del comercio y las buenas prácticas regulatorias. Además, tenemos origen y facilitación al comercio. Resalto en el caso de las medidas sanitarias y fitosanitarias que se trata, hay un artículo de equivalencia, de evaluación de riesgo, transparencia, cooperación técnica. En el de OTC, ratifica el acuerdo OTC de la OMC, promueve mecanismos de alineación regulatoria y disminución de obstáculos técnicos y el establecimiento de puntos de contacto. En el caso de plantea un ambiente regulatorio transparente con procedimientos previsibles, el establecimiento de puntos de contacto nuevamente y un capítulo negociado por primera vez en Costa Rica. En el caso de origen, plantea disposiciones para determinar el origen de mercancías que tendrán derecho a gozar preferencias arancelarias, procedimientos aplicables para administrar el régimen de origen y también habla de cooperación técnica. En el caso de facilitación, también se busca el fortalecimiento de programas de operadores económicos autorizados y establecer una ventanilla única de comercio que tenga interoperabilidad en sus sistemas informáticos. Acá, un tema a resaltar es que en cada uno de ellos hay un comité técnico. Esto significa que en caso de haber algún inconveniente entre las partes en alguna de estas materias, pues se busca que se resuelvan de manera amistosa a través de consultas y que se lleven todos a estos comités. Además, si bien no hay un capítulo específico para los temas de cooperación, vemos que en cada uno de estos capítulos y en los que vienen siempre hay un tinte de lo que refiere a cooperación. Bueno, acá es como la parte fuerte y lo que lo convierte en un acuerdo amplio y un acuerdo de última generación. Tiene disciplinas modernas que van a la vanguardia de lo que se necesita ahora en el mundo para que los usuarios y los beneficiados de este acuerdo puedan hacer negocios. Tenemos un capítulo dedicado a políticas de competencia, de contratación pública, de servicios, comercio electrónico, inversiones y de propiedad intelectual. Acá no me voy a detener mucho en el detalle, como les había comentado, pero tenemos, por ejemplo, el capítulo de comercio electrónico, que establece un grupo de disposiciones que fomentan la facilitación del desarrollo de transacciones electrónicas, haciendo énfasis en el cumplimiento de la protección al consumidor y sus datos personales. Esto para crear un ambiente más confiable para la operación y donde las MIPIMES van a tener un mayor aprovechamiento, porque van a poder llegar a otros lugares con un tema de comercio electrónico. Y también me gustaría destacar en la disciplina de servicios, porque acá se potencian diversos sectores como los servicios profesionales, tecnológicos, de logística, educación, entre otros, y abren la puerta a una colaboración transfronteriza significativa. ADPF proporciona certidumbre y estabilidad jurídica a los prestadores de servicios de ambas naciones, facilitando el acceso a mercados en condiciones de igualdad. Y también en lo que corresponde a propiedad intelectual, algo que es nuevo en casi todos lo que respecta a los acuerdos que hemos hecho anteriormente, es el reconocimiento y el peso que se les da a la marca país. Y voy a adelantar un poquito, como les decía, en función del tiempo, por si tienen alguna pregunta más adelante la podemos disolver.
y también cuenta con 4 disciplinas con enfoque social. Esto también es súper importante porque, si bien como les decía, no hay un tema cooperativo, no hay un capítulo de cooperación, pero tenemos estos otros que también están apegados a esta nueva tendencia del mundo de respetar ciertos temas que a lo mejor habían sido dejados de lado, como eso, dar seguridad y un marco jurídico estable en los temas laborales, ambientales, y mantener o ir más adelante con los temas de género y MIPIMES, dándoles mayor eh, presencia en lo que es en el comercio. Y bueno, estas disciplinas que yo les he llamado legales porque se encargan o están relacionadas a la aplicación de normativa y siempre van a estar presentes en lo que es una negociación. Tenemos en lo que se llamó medidas correctivas en este acuerdo para no hacerlo tan fuerte hablando de defensa comercial, porque no necesariamente es una defensa, sino son medidas para que el productor se pueda adaptar y ser competitivo a los resultados de lo que venga con este acuerdo. Asuntos institucionales, que son todos esos capítulos como el preámbulo, definiciones generales, disposiciones iniciales y finales, excepciones y principalmente estos que sirven para administrar el acuerdo. Y finalmente, la solución de controversias, en el cual se identifican herramientas eficaces para resolver eventuales diferencias comerciales. Obviamente, esta es la última instancia a la que se quiere llegar, pero por supuesto tenemos este espacio donde se pueden tratar estos asuntos. Y bueno, en resumen, podemos decir que gracias a todas estas disciplinas negociadas se amplían las oportunidades para ambos países para fomentar la inversión, promover las exportaciones, especialmente en el caso de Ecuador, del sector de la manufactura. Y en el caso de Costa Rica, vamos a seguir potenciando lo que son el intercambio de productos médicos. Promueve también la integración regional en el caso de Ecuador para la representación estratégica de nuestro país en Centroamérica. Reafirma derechos y obligaciones para ambas partes en el marco de la OMC, así como instrumentos internacionales en materia de género, laboral y medio ambiente. Contempla mecanismos beneficiosos para ambas partes que facilitarán y agilizarán los procesos sanitarios y fitosanitarios. Es muy importante este comité MCF porque ayuda a resolver problemas que sabemos que normalmente pueden utilizarse a los temas sanitarios y fitosanitarios para resolver otros problemas no necesariamente relacionados. Incluyen temas de nueva generación, como el comercio electrónico, propiedad intelectual, y promueve la internacionalización de las MIPIMES en el caso del Ecuador, que representan el 56% de las empresas exportadoras. Finalmente, fortalece las relaciones comerciales con un mercado económico y políticamente estable, con una población de alto poder adquisitivo y un perfil de consumo cercano a nuestra oferta. Eso es lo que les puedo comentar de manera súper rápida de lo que incluye el acuerdo comercial, de lo que fueron las negociaciones, y esperamos que pronto entre en vigencia y que podamos beneficiarnos de los resultados de esta negociación. Gracias. Muchas gracias, Elena, por esta introducción al acuerdo. Vamos a pasar la palabra ahora a Fernando Campo. Bien, muy buenos días a todos. Un gusto poder compartir con ustedes unos minutos compartiendo este interesante acuerdo entre Costa Rica y Ecuador. Agradecerle a Elena por la presentación de los contenidos, sin duda alguna, pues bastante comprensiva en ese tiempo tan corto. Yo básicamente voy a hablar de 3 temas. Quiero ubicar el acuerdo en un contexto internacional complicado y por qué integración entre países de América hoy se convierte en un elemento trascendental en la coyuntura actual. Un poco contextualizar también lo que es el comercio entre Costa Rica y Ecuador, hablar de las oportunidades y algunos comentarios finales que creo que son importantes. Para nadie es un secreto que vivimos en un contexto internacional bien complejo. Hay una necesidad de incrementar los porcentajes anuales de crecimiento en cada uno de nuestros países. Hay todo un tema de geopolítica que cobra relevancia con discusiones sobre quién tiene el dominio tecnológico como elemento clave en lo que son las relaciones este y oeste. Vemos que en la OMC no se registran avances sustanciales y esto hace que los bloques comerciales recobren un interés global. O sea, los países que quieren hoy vincularse a la economía, profundizar sus relaciones comerciales, tienen que hacerlo a través de este tipo de acuerdos de integración.
Y en ese contexto, lo cierto del caso es que los países latinoamericanos han ido integrándose al mundo buscando, digamos, grandes potencias, Estados Unidos, la Unión Europea, bloques muy cerrados como puede ser la Comunidad Andina o el Mercado Común Centroamericano en Centroamérica, Mercosur, etcétera, pero lo cierto es que no vemos a nivel del continente un comercio sur-sur, digamos, que sea vibrante, por lo menos no como se quisiera, ¿verdad? Y eso ha hecho que los países en esa búsqueda de nuevos mercados empiecen a buscar nuevas opciones, ¿verdad? Con un dinamismo que está creciendo, entendiendo que con este poder adquisitivo y el crecimiento que estamos viendo en algunos países, pues pueden haber oportunidades muy interesantes. Entonces, en ese contexto, ¿verdad? Yo creo que tanto Costa Rica como Ecuador han logrado posicionar su fuerte vocación de integración comercial, tanto regional como global, y han entendido que es una piedra angular en lo que es la transformación estructural de sus economías en los últimos años, ¿verdad? Por eso es que el acuerdo comercial entre Costa Rica y Ecuador sin duda es un paso fundamental en ese proceso de fortalecer la integración entre los países, pero sobre todo en la búsqueda de nuevas oportunidades de mercado, ¿verdad? Entonces, esta búsqueda de una integración, digamos, latinoamericana, sin duda alguna, se fortalece con la suscripción de este tipo de acuerdos. Ahora, si uno ve las exportaciones de Ecuador y las de Costa Rica, ven que son países con exportaciones dinámicas, pujantes, que siguen creciendo, pero lo cierto del caso es que el comercio entre Ecuador y Costa Rica es un comercio muy limitado, por decirlo de alguna forma. Es un comercio que es casi virgen y tiene muchas oportunidades de crecimiento. Un comercio que alcanzó 107 millones en el año 2023, donde Costa Rica le exportó a Ecuador cerca de 74 millones de dólares y Ecuador le exportó a Costa Rica cerca de 33 millones de dólares. O sea, es un comercio que si bien viene creciendo al ritmo pequeño, es dentro del contexto global de las exportaciones de cada país muy, muy pequeño. Y corresponde a menos del 5% del comercio total de Costa Rica, así como de Ecuador. Vean ustedes en este gráfico donde podemos ver lo que es el comercio bilateral de Ecuador con el mundo, ¿verdad? El comercio bilateral de Costa Rica con el mundo, pero con porcentajes muy, muy bajos de comercio entre estos países. Esto no es malo, esto lo que quiere decir es que hay un potencial muy importante de explorar estos nuevos mercados en los países latinoamericanos, y no es de extrañar que en el pasado los países hayan, además de consolidar el comercio con sus países vecinos, hayan aspirado a acuerdos comerciales con sus principales socios, como puede ser Estados Unidos, como puede ser la Unión Europea, y en algunos casos acuerdos con China, como en el caso de Costa Rica, pero lo cierto del caso es que el potencial de crecimiento entre los países de América Latina sigue siendo un potencial muy importante. Vean ustedes aquí que si uno observa también las exportaciones, principales productos de segmentos, ve que también hay complementariedades importantes, ¿verdad? En el caso de Costa Rica, productos farmacéuticos, máquinas y aparatos eléctricos, fundición de hierro y acero, plomo, caucho, manufacturas de caucho, que son básicamente neumático, aluminio y sus manufacturas, dispositivos médicos, y en el caso de Ecuador, ¿verdad? También algunas manufacturas interesantes como máquinas y aparatos eléctricos, manufacturas de fundición, productos también farmacéuticos, preparaciones de carne, sobre todo pescado, ¿verdad? Que ahorita voy a hablar ahí también un poquito de las potencialidades de fomentar cadenas de valor entre los países latinoamericanos, ¿verdad? Entonces, esta me la voy a pasar porque, en temas del tiempo. Entonces, en este contexto, ¿verdad? Se abren oportunidades muy importantes partiendo de la relevancia que tiene el Tratado de Libre o el Acuerdo de Asociación, tal y como lo mencionaba Elena. Es claramente un marco jurídico con reglas claras, estables y transparentes. Creo que hoy eso es uno de los elementos más importantes que buscan todas las empresas que quieren hacer inversión extranjera directa en nuestros países, ¿verdad? ¿Cuántos mercados tengo yo a disposición libre de aranceles si vengo a invertir a este país? Y esto es un elemento muy importante a resaltar porque cada vez más empresas están buscando hacer inversión extranjera directa para atender los mercados regionales en un contexto de nearshoring que hemos visto.
logra normar comercio, pero también la inversión y el tema de servicios yo creo que abre un potencial muy importante. A veces cuando vemos estos acuerdos estamos pensando solamente en la posibilidad de comercio de bienes, cuando lo cierto del caso es que cada vez más los países empiezan a tener una oferta exportadora muy interesante en temas de servicios. Ahorita vamos a ver los programas de degradación arancelaria, pero es un acuerdo que básicamente pone los aranceles en libre comercio en plazos relativamente cortos, salvaguardando, digamos, algunas de las sensibilidades importantes, evita la imposición o la aplicación de medidas discrecionales, que repito, son elementos centrales a la hora de atraer inversión, promueve la competencia y el mejoramiento de la productividad entre los países, tiene mecanismos de solución de diferencias, digamos, más ágiles y sobre todo en un contexto como el que tenemos hoy en la OMC, donde el sistema de solución de controversias, pues pareciera que no logra resolver las trabas que tiene, el tener ese tipo de mecanismos para solventar cualquier disputa entre los países, sin duda alguna se convierte en un instrumento muy, muy valioso. En fin, crea un ambiente propicio para la inversión nacional y para la inversión extranjera. Y yo quiero insistir en este tema de la importancia que hoy están asignando los países en definir estrategias muy claras para poder atraer nueva inversión, repito, que busca atender los mercados cercanos o los mercados regionales. Y desde esa perspectiva, la construcción de plataformas de acuerdos comerciales o tratados de libre comercio, sin duda alguna se convierte en un elemento clave a la hora de que una empresa decida dónde puede invertir. Quiero resaltar también que, un poco también lo decía Elena, el acuerdo tiene temas innovadores, lo convierte en un acuerdo de última generación que llamamos los que estamos en este sector, donde se incorporan el tema de buenas prácticas regulatorias para asegurarse que esa carrera proteccionista que hemos visto en algunos países en los últimos tiempos, donde se han ido reduciendo aranceles por un lado, pero por otro se establecen y se endurecen cada vez los reglamentos técnicos o los requisitos técnicos que deben cumplir los productos para poder ingresar a esos mercados, sin duda alguna, normar este tipo de cosas viene a ser un elemento muy innovador y yo creo que eso refleja, digamos, además la transparencia con que ambos gobiernos quieren llevar a cabo el comercio entre los países. Incorpora también elementos de género, que repito, no son muchos acuerdos comerciales hoy en el mundo que tienen elementos de género, pero reconoce la importancia de abrir oportunidades tanto para mujeres como para hombres, sobre todas aquellas que estén en pequeñas y medianas empresas, y eso sin duda alguna también introduce elementos innovadores, y el tema de MIPYMES, que yo creo que al analizar uno el comercio de ambos países, claramente ve grandes exportaciones en sectores muy consolidados, pero también se observa un, importante o una importante oportunidad de crecimiento para el comercio entre lo que son pequeñas y medianas empresas. Y desde el banco hemos insistido mucho en que esas pequeñas y medianas empresas hoy por hoy pueden aprovechar grandes oportunidades en ese comercio entre los países más cercanos. Bueno, vean ustedes aquí las categorías de desgravación arancelaria, tanto de Costa Rica como de Ecuador. Estamos diciendo que básicamente es un acuerdo con un 92% de cobertura, donde un porcentaje muy alto del comercio, de las oportunidades, cerca del 73%, van a entrar ahora en octubre o en noviembre, como decía Elena, una vez que entre en vigencia el acuerdo, van a entrar en libre comercio inmediato, ¿verdad? Lo cual desde el arranque del tratado abre ya una gran cantidad de oportunidades, no solo para exportar bienes finales, sino, yo insisto, este acuerdo abre oportunidades muy interesantes para poder generar cadenas regionales de valor. Y déjenme poner algunos ejemplos. Tema de atún, ¿verdad? Costa Rica tiene una industria de atún, pero no tiene flota pesquera, ¿verdad? Y de esa perspectiva, sin duda alguna, las conexiones o las cadenas de valor que puedan establecerse ahí abren oportunidades muy interesantes. Tiene Costa Rica también una industria de chocolate importante, pero no tiene mucha producción de cacao. Entonces, sin duda alguna, Ecuador podría ser un país que venga a suministrar este tipo de cosas y viceversa. En el caso de Costa Rica, los dispositivos médicos, los neumáticos pueden sin duda alguna ser
productos que pueden encontrar un nicho y vincularse a cadenas regionales de valor que permita fortalecer la presencia ya no de un solo país, sino de ambos países en los mercados internacionales. Y esto es algo que también en el contexto del BID venimos insistiendo mucho en el fortalecimiento, en la identificación de esas cadenas regionales de valor que permitan ampliar la presencia directa o indirecta de mayores productos en el mercado internacional. Termino esta parte con algunos comentarios, digamos, finales, no sin que podamos contestar algunas preguntas específicas al final, pero sin duda alguna este acuerdo viene a ser una alternativa muy importante para construir relaciones comerciales más sólidas, más profundas, más dinámicas en lo que es la región latinoamericana. Quiero insistir en esto, el potencial de crecimiento económico entre los países de América Latina es muy importante, sobre todo cuando uno ve en los principales socios comerciales en los Estados Unidos, ¿verdad? Haga que ver cómo termina la política, las elecciones pronto, Europa con nuevas disposiciones para establecer requisitos para asociados al famoso Pacto Verde o al Deforestation Free. Bueno, yo creo que el establecer vínculos entre países de América Latina va a favorecer encontrar nuevas oportunidades de mercado en caso de que se cierren algunos de los mercados importantes. Son mercados de más de 17.5 millones de posibles consumidores adicionales. Un esfuerzo, repito, para fortalecer esa integración regional de América Latina, y yo creo que también no podemos perder de vista que este acuerdo de asociación abre posibilidades para Ecuador de ampliar su comercio con Centroamérica a través de estas cadenas regionales de valor, repito, acumulando origen para poder atender el mercado centroamericano, y viceversa, también para Costa Rica, de ampliarlo con el mercado suramericano. Sin duda un acuerdo muy interesante, repito, que los gobiernos además avanzan con normativas novedosas, con normativas nuevas, y que sin duda alguna la gran tarea que va a quedar es cómo lograr las estrategias de promoción comercial que permitan realmente un pleno aprovechamiento de estos acuerdos comerciales. Me quedo aquí, Diego, y con gusto ahora podemos atender preguntas. Fernando, bueno, muchísimas gracias por tu exposición tan clara. Y para cerrar este segmento del acuerdo entre Ecuador y Costa Rica, vamos a tener la participación de Jaime Tamayo, de la empresa Novopan. Jaime, escuchamos. Muy buenos días con todos. Muchas gracias por la invitación. Ok, bueno, contarles rápidamente, para quienes no nos conocen, somos Novopan del Ecuador. Somos un grupo forestal que se dedica básicamente a la fabricación de tableros de madera por más de 45 años, ¿sí? Nos basamos básicamente en 4 pilares fundamentales para nosotros: la experiencia. Los 45 años nos han dado pues mucha consolidación en el mercado, conocimiento del mercado. Hemos ido desarrollando nuestros productos a la par del desarrollo de empresas grandes y competencias grandes a nivel mundial, ¿sí? Con altos estándares de calidad. Generamos y procesamos madera, ¿sí? Creando productos de alto valor tecnológico. Más o menos del 82% de nuestra fabricación en Ecuador está destinada al mercado de exportación. Tenemos presencia desde Bolivia hasta Estados Unidos en prácticamente todos los países continentales, a excepción de Honduras, ¿sí? Y algunos también del Caribe y las islas. Somos los mayores exportadores de la región en lo que se refiere a melamina, a papel melaminizado sobre un tablero de madera, ¿sí? Y contamos con un patrimonio forestal también significativamente grande en el Ecuador, que nos permite, pues, mantener este negocio sustentable en el tiempo. Somos muy cercanos, esto tiene mucho que ver con nuestro go-to-market en todos los países, tanto en el Ecuador, que manejamos una cadena de franquicias familiares, como en el resto de países tenemos un canal relativamente pequeño y bastante desarrollado que nos permita traducir rápido, fácil y con un efecto multiplicador el tema de el valor agregado, ¿sí? Que lo hemos trabajado bastante, ¿sí? Innovación, somos prácticos, creativos y detallistas. Tenemos muy arraigada la tradición, la cultura, en el sentido de nosotros desarrollamos colores pensados, trabajados y estudiados para el mercado latinoamericano. Mucho foco en el mercado andino, son nuestros principales
referentes de Ecuador, Colombia y Perú, donde somos líderes. También somos líderes en Panamá. Y todo el portafolio está diseñado con ese pensamiento. Se podría decir andino y tendiendo a centroamericano, porque tenemos mucha influencia de dominicana, tenemos mucha influencia de Puerto Rico, Aruba, Curazao, Costa Rica también, y eso ya lo vamos a conversar adelante, ¿cierto? Este video es un poco largo, lo voy a saltar un poco para no ahondar en el tema. Pero básicamente también habla de la innovación que tenemos a nivel forestal. Es interesante el contexto en el que nos enmarcamos con Costa Rica, siendo un país donde se mueve mucha madera sólida, hay mucha disponibilidad de madera sólida. El hábito de consumo de la madera sólida para la elaboración de muebles es importante todavía, ¿sí? Pero eso también, de alguna forma, es una oportunidad que nos da para el futuro ingresar en el mercado costarricense, ¿sí? Y el cuarto pilar es el compromiso que tenemos con el cuidado del medio ambiente. En esto estamos bastante alineados en la región, con los países que así lo demandan. Nosotros somos el país más biodiverso del mundo. Eso nos exige un cuidado especial por la naturaleza, por los recursos renovables, en este caso los bosques, ¿no es cierto? Y las 16,000 hectáreas que contamos a nivel nacional son aproximadamente el 70% en la costa y el otro 30% en la sierra. Incluyen áreas protegidas también, que no están destinadas al consumo, sino más bien a la protección, ¿sí? Y al desarrollo tecnológico de árboles clonados, árboles mejorados genéticamente para tener un ciclo de reposición más corto y ser más amigables en el sentido de la reposición de la materia prima, ¿sí? Manejamos el tema de economía circular, ¿sí? Tanto desde el ingreso del producto como hasta la salida de los desperdicios. Casi que no se genera desperdicio de la madera y el material que no lo podemos utilizar lo podemos recanalizar para cultivos, para procesos de elaboración de abono para la tierra. Básicamente lo trabajamos con todas las comunidades en el Ilaló, en Itulcachi, en los sectores cercanos a la planta, ¿sí? Y bueno, básicamente en el tema de Costa Rica es algo que le hemos metido bastante cabeza, digamos, en este año que hemos estado pendientes de la negociación, ¿sí? Tomando en cuenta esto que les acabé de mencionar hace un momento, hemos tomado algunas decisiones estratégicas. En Ecuador somos líderes, en Perú también, en Colombia, con una fuerte presencia en el mercado. Y la estrategia es un poco movernos hacia Centroamérica. Como hablaba hace un momento, el expositor anterior, el tema del nearshoring es algo muy, muy, muy relevante. Nosotros tenemos frontera marítima con Costa Rica, sin embargo, la frecuencia de las navieras, la disponibilidad de la movilidad en Costa Rica es bastante compleja, siendo que estamos tan cerca. Entonces, en ese sentido, pues hemos explorado algunas opciones para movernos. Ya tenemos ventas en Costa Rica, tenemos un distribuidor, ¿no es cierto? Pero básicamente es explorar cuáles son las opciones y cuáles son las aristas de crecimiento que tendríamos de aquí a partir de la vigencia del Tratado de Libre Comercio, ¿cierto? Entonces, actualmente somos el sexto país de tableros en el mercado costarricense. Hay que mencionar que en cuanto a MDP no existen fabricantes locales relevantes, que sí lo existía anteriormente, por eso había un arancel del 10%, ¿sí? Nuestro principal competidor es España, Chile y Brasil. Sí, esto es algo bastante positivo en el sentido de que son mercados que conocemos bastante, son mercados con los que ya competimos en otras latitudes. Competimos en España muy fuertemente en República Dominicana y en Panamá, ¿sí? De igual manera con Brasil y Chile. Son mercados que ya de alguna forma conocemos. Es una ventaja, ¿no es cierto? Tenemos menos del 3% de participación, eso es importante. Si ustedes se fijan aquí en la gráfica no salimos, pero después de Austria estamos nosotros, ¿sí? Como país de Ecuador. Es un mercado de crecimiento. Este es un poco el resultado de la investigación que hicimos de mercado. ¿Cuál es el objetivo al que apuntamos ahora? Un mercado estándar
en el consumo de nuestro tipo de producto debería estar más o menos por los 10 metros cúbicos por cada 1000 habitantes. Ahorita estamos en el 6. Eso da un espacio interesante al crecimiento orgánico del mercado, ¿sí? Más allá de una estrategia comercial muy fuerte o muy focalizada o una inversión muy grande, realmente hay espacio para que el crecimiento orgánico nos favorezca y evidentemente la baja del 10% de arancel tiene un impacto directo en las acciones que podemos hacer ahí para clientes finales, ¿sí? Es una ventaja muy importante la que también vemos en Costa Rica y me parece que es una característica del país como tal, bastante amigable para hacer negocios en el sentido de que no hay un líder demasiado predominante, ¿no es cierto? Si bien hay una participación cercana del 20%, no es demasiado pesada, no es muy difícil de entrar. A veces se abren puertas comerciales desde el lado legal y jurídico, pero ya en el ejercicio comercial es difícil romper las barreras de precio, de escala, de volumen, y esto en Costa Rica es bastante favorable porque digamos que está bastante atomizado el mercado, ¿no es cierto? 37, 38% del mercado es atomizado, es pequeño, entonces eso nos da espacios pequeños para sin ser demasiado agresivos comercialmente, que no es una característica muy fuerte nuestra, para no pelear por precios en los mercados internacionales, pues ir creciendo de manera orgánica y a la par del crecimiento del mercado, ¿cierto? Y un tema también relevante que lo vemos es que al final del día estamos en un mercado muy cercano, muy pequeño, que está creciendo y que va ganando relevancia a nivel internacional, ¿cierto? Nosotros ya podemos hablar como región, ya podemos hablar como líderes de la región, porque así lo vemos, así lo siente el mercado, así lo sentimos nosotros. Sí sentimos que tenemos una influencia muy grande en Colombia, Perú, Ecuador y Panamá. Somos los líderes de mercado. Y esto, de alguna forma, sí nos permite tener un poco más de influencia en los mercados aledaños, ¿no es cierto? Si bien hay un país en el medio en el que no tenemos presencia, que es Honduras, pues en Nicaragua lo tenemos, en Guatemala también tenemos mucha presencia, en El Salvador también. Entonces, este tema del nearshoring es muy importante, es muy relevante al momento de hacer negocios. Y no solamente en el tema comercial, sino también en el tema logístico. Hemos explorado opciones de abastecimiento desde El Salvador, desde Guatemala, inclusive desde México para Costa Rica. Solo evaluado, evidentemente son distancias largas, pero me parece que es de lo que hemos podido revisar y analizar, incluso desde Colombia y Panamá, hay muy buenas opciones de conexión, ¿no es cierto? Prácticamente estamos hablando de que Panamá y Costa Rica funcionan con una frontera bastante abierta, bastante transitada, entonces en ese sentido también es otra oportunidad. Y en cuanto a acciones y a la perspectiva que tenemos del mercado, ya habiendo conocido y habiendo tenido crecimientos importantes en el resto de países de la región, ¿no es cierto? Tanto arriba como en la parte de abajo, Costa Rica se nos hacía el más difícil por tema de arancel, ¿no es cierto? Con el arancel de cero, está en degradación inmediata. Sí esperamos pues contar con un crecimiento orgánico bastante agresivo, por encima de los 2 dígitos, ¿no es cierto? Como les decía antes, los competidores con los que estamos expuestos en Costa Rica son los mismos con los que ya nos chocamos en otros mercados y eso es una ventaja bastante fuerte, porque los conocemos, estamos dentro del esquema de la competencia justa, amigable, respetuosa, ¿no es cierto? Sí planificamos hacer inversiones fuertes en exhibición y socialización, ¿no es cierto? Especialmente el tema de precio en el canal. Nosotros sí manejamos un go-to-market relativamente pequeño. De la fábrica mandamos a un distribuidor en cada país. Es así el mismo esquema en todos los países, a un distribuidor. Y ese distribuidor se encarga se encarga pues de la tarea de regar el producto por el país. En este sentido, es fácil traducir los esfuerzos, hacer campañas tanto digitales como presenciales para la socialización de este tipo de noticias, que son importantes para el cliente final. Nosotros no manejamos cliente final, eso es importante también saber. Nosotros no manejamos cliente final, manejamos el canal de distribución, ¿sí? También incluye la búsqueda de nuevos actores y socios comerciales. Aquí es interesante porque también Costa Rica, específicamente en este rubro,
y me atrevería a decir, en el rubro de la construcción, está en un proceso de crecimiento bastante interesante. Hay muchísimo capital de trabajo, hay muchas oportunidades de transformación, de uso de materiales, de uso de servicios inclusive, importante. Entonces, sí consideramos que podemos ver pues, otros actores. Ahora en nuestro mercado compartimos normalmente clientes que manejan madera sólida con otro tipo de tableros, y pues el siguiente paso es manejar nuestro tipo de tablero, MDP, aglomerado, que es un poco distinto, bueno, bastante distinto. Sí, y impulsar la estrategia de marca regional en Centroamérica. Como les había explicado antes, ya tenemos presencia hasta México prácticamente. Entonces, ahora con esta ejecución, ¿cierto? Con esta ejecución ya un poco más fuerte del marco jurídico de los aranceles, es más fácil pensar en ya consolidarnos como un actor importante en la región. ¿Sí? Entonces, un poco la meta de crecimiento, estas son las ventas actuales a 2022, 23, 24. Como ven, hemos tenido crecimiento, ha sido como bastante conservador, pero un poco en el esquema del uso de producto, del desarrollo que hemos tenido en mercados similares, cercanos a la región y presencia en Latinoamérica, pues estimamos que sí podemos llegar a triplicar la venta en un máximo de 4 o 5 años, ¿cierto? Estos son datos un poco más cercanos a la realidad. Y bueno, básicamente eso es un poco lo que queríamos compartir con ustedes. No sé si tengan alguna consulta. Jaime, bueno, muchísimas gracias por tu exposición y tu tiempo. Vamos a pasar ahora al segmento de preguntas y respuestas. Les voy a hacer, por cuestión de tiempo, una pregunta a cada uno, y en tal caso, si nos llega a sobrar algún minutito más, les voy a pedir que amplíen. En primer lugar, para Elena. Nos preguntaban si dentro de promover la competitividad se puede considerar mejoras en el trabajo de las entidades de gobierno, en el sentido de sacar trámites, mejorar la velocidad de los procesos. Y en ese sentido, sí se puede trabajar en el acuerdo, la homologación de la presentación de documentos digitales, pasar de físicos a digital. Bueno, muchas gracias por la consulta. Yo mencioné algunos temas al respecto en lo que podría ser la mejora del trabajo a nivel gubernamental. Uno de ellos en materia de facilitación al comercio, justamente la implementación de una ventanilla única que fuera bilateral, si cabe el término, que haya interoperabilidad entre las dos partes. Esto significa que se puedan presentar papeles similar a lo que nosotros tenemos acá, la BUE, pero que se pueda funcionar entre ambos países. Esa podría ser una de las formas en las que el acuerdo podría funcionar de acuerdo a lo que nos están consultando. Otro de los temas también es el hecho de que existen estos comités técnicos que yo les mencionaba en materias de medidas sanitarias, fitosanitarias, obstáculos técnicos del comercio, porque principalmente en materia de sanitaria, fitosanitaria, porque es acá donde se logra el acceso a mercados. Y puede haber procesos también de que se cierren mercados. Entonces, antes de irnos más allá a espacios donde no haya respuestas o no se den atención a las consultas de parte y parte, pues está este comité donde están establecidos puntos focales que facilitarán la comunicación entre las partes. Como les decía, básicamente el tema de tener estos puntos de contacto, estos espacios pueden ayudar. También hay en cada uno de los capítulos, dependiendo del tema de interés de las partes, hay estos comités y tienen puntos de cooperación en los que se busca mejorar la comunicación principalmente entre las partes y el trabajo conjunto que se haga con varias actividades que se pueden describir y que se pueden ir implementando de acuerdo a los intereses de las partes. No sé si con eso queda disuelta la duda. Perfecto, Elena, muchas gracias. Para Fernando,
Bueno, nos preguntan un poco cómo poder entender si un producto puede tener éxito en Costa Rica, cómo entender un poco al consumidor de allá. Bien, vamos a ver, yo creo que Costa Rica es una economía abierta, ¿verdad? Tiene una red de acuerdos comerciales muy amplia, tiene cerca de 17 acuerdos comerciales hoy vigentes con toda la región. Entonces, el mercado de Costa Rica es un mercado, digamos, que viene en crecimiento, una economía que está creciendo cercano al 4%, y desde esa perspectiva, pues es una economía donde hay competencia, digamos, de productos prácticamente de todo el mundo, de Centroamérica, de Estados Unidos, de China, de Europa, etcétera. Ahora, dicho eso, lo cierto del caso es que es un mercado bastante, digamos, predecible en el sentido de que las reglas son bastante claras, hay una institucionalidad que se sostiene, y desde esa perspectiva, si se encuentran, digamos, los enlaces necesarios en Costa Rica y los socios comerciales, yo creo que hay un potencial muy grande. Muchos de los productos, y bien lo decía Jaime ahora, de los que vienen de Europa, vienen de China, con altos costos de transporte, posiblemente con tiempos que no sean tan cercanos. Y todo está en hacer la debida diligencia, un poco con lo que señalaba al finalizar de mi presentación, de realizar la labor de promoción comercial e identificación de oportunidades adecuadas. Espacio, no me queda duda de que hay encadenamientos que pueden ser muy interesantes, no solo entre bienes, sino entre bienes y servicios. Señalaba Jaime, el sector de construcción es uno de los sectores que crece de manera más dinámica en Costa Rica, y sin duda alguna artículos de construcción, paneles de madera, cables, están, digamos, con un importante crecimiento en el país, dado a un desarrollo que ha tenido la costa con mucha inversión extranjera. Entonces, nuevamente, las oportunidades van a depender del trabajo previo, y creo que Jaime es un muy buen ejemplo que ha venido haciendo. Es un mercado que, repito, es amigable para los productos extranjeros, es competido, pero además es un mercado que paga también precios un poquito arriba de lo que puede hacer el resto de los países centroamericanos. Y de esa perspectiva, pues creo que Ecuador tendría oportunidades muy interesantes si las empresas o la promoción comercial que pueda realizar con ayuda del gobierno, digamos, hacen el trabajo y logran identificar esas oportunidades que estoy seguro que el mercado ofrece. Muy bien, Fernando, muchísimas gracias. Paso a una pregunta para Jaime de su experiencia, de la experiencia de Novopan. Nos consultan cuáles fueron los principales obstáculos que tuvieron para ingresar a Costa Rica y cómo ven que la firma del acuerdo pueda ayudarles a paliar estos desafíos o estos retos. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, básicamente quiero retomar un poco lo que decía Fernando en este momento. Me parece que Costa Rica es un país bastante amigable para salir de la discusión de precios. Siempre el precio es relevante en cualquier mercado, en cualquier latitud, en cualquier país, sobre todo en Latinoamérica, estamos como bastante enfocados en eso. Sin embargo, me parece que Costa Rica sí se sale de ese esquema en el sentido de que al tener primero una plataforma de consumo bastante interesante y robusta en la clase media, eh, es un antecedente bastante importante para que no sea el primer factor el precio. Aparte de eso, ellos tienen como desarrollado mucho canal de venta digital, atención al cliente turístico. Entonces, en ese sentido, pues ellos sí manejan precios internacionales, estándares internacionales en cuanto a servicios y a productos. Entonces, sí, hay muchos argumentos más allá del precio que pelear en Costa Rica, y yo diría que incluso que en muchos países de Centroamérica. Entonces, en ese sentido, hay muchas oportunidades. Nuestra barrera inicial, como te digo, y como lo mencioné hace un momento en la exposición, era así el precio de entrada, ¿no es cierto? Porque al final del día, nosotros sí manejamos un producto, en este caso, que está en crecimiento, necesita de alguna forma inversión del canal en inventarios, ¿cierto? Y por la naturaleza del producto, aproximadamente el 50% del inventario es de commodities, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, un commodity caro en ningún país del mundo funciona, ¿no es cierto? Para ingresar necesitas un commodity
que esté adecuado al precio de un commodity, y luego el otro 50% o 45% de nuestro mercado, irlo desarrollando en el camino. Pero sí se nos hizo muy difícil tener stock de un commodity caro. Básicamente eso es la respuesta. Ahora nuestro commodity va a llegar a un precio adecuado, ¿no es cierto? Entonces, cualquier acción que la hagamos de aquí en adelante, pues se multiplica de una manera mucho más inteligente y mucho más rentable para el canal, que finalmente es quien nos va a dar. Y solamente para cerrar el tema, me parece que es relevante también que Costa Rica es un país muy relacional, muy de estar presente, no así como, por ejemplo, México, quizá como, inclusive como Panamá o Estados Unidos, que son mercados que se manejan muy bien a la distancia. En Costa Rica este es un percibir muy personal y muy del ejercicio diario, pero Costa Rica es un mercado que demanda mucha interacción, mucho relacionamiento y presencia física. También nos conviene que estamos cerca, hay rutas directas de avión para visitar el país, y bueno, eso un poco también como aporte. Jaime, muchísimas gracias. Bueno, estamos ahí justos en la hora, pero como tenemos algunas preguntas más, me gustaría transmitírtelas, Elena, para que puedas dar un breve cierre. Nos preguntan un poco sobre la naturaleza, digamos, del acuerdo, si está pensado específicamente para algún sector en particular, para materias primas o también para productos industriales. Y dentro de lo que es materia prima, si está incluida en la cuestión de la producción orgánica, y dentro de lo industrial, si hay algunos beneficios específicos para el sector de conductores eléctricos. Bueno, sí, evidentemente, después del estudio de efectividad, el sector más beneficiado con un acuerdo, considerando el volumen de las exportaciones hacia ese país, es de la manufactura, principalmente productos de la línea blanca, de la construcción. Eso es lo que principalmente exportamos y los que se van a ver beneficiados. Esto no deja de lado que también se haya revisado la parte agrícola, por ejemplo, porque nosotros tenemos una amplia producción agrícola. Sin embargo, somos fuertes en ese sentido para exportar a esa región, Centroamérica. Es por eso que se le ha dado tal vez ese enfoque, pero como les digo, no es que se dejó de lado. Y sí, hay una lista de productos principalmente agrícolas, obviamente hay excepciones. Eh, que son las que más me gustaría destacar, que por lo general son el tema de lácteos o de cárnicos, que están en los que se hizo excepciones para esta negociación. Pero en todo lo demás, tenemos chocolate, tenemos el tema de frutas, de flores en general. Esto no recuerdo la segunda parte de la pregunta. Pero bueno, en lo que me decían, sí está enfocado en manufactura, en las industrias, línea blanca y principalmente el tema de construcción. No, y si para la parte de materias primas, si está considerado en algún punto la cuestión de la producción orgánica. No necesariamente. Fue realmente un tema abierto porque, como les digo, no estuvo enfocado en el tema agrícola, pero sí estuvo considerado esta parte también. Bueno, perfecto, Elena. Gracias a los tres, a Elena, a Fernando y a Jaime, por el tiempo, por sus exposiciones, por las respuestas. Les agradecemos. Y ahora vamos a dar paso a la segunda parte de este seminario con las exposiciones sobre el acuerdo firmado con Guatemala. Em, Les cuento un poco, vamos a tener una estructura similar, vamos a tener 3 exposiciones, ¿sí? Ahora vamos a conversar sobre el acuerdo con Guatemala, y vamos a tener 3 oradores y luego 10 minutos de preguntas y respuestas que nuevamente les pedimos que vayan transmitiendo a través del chat para luego formulárselas a las ponentes. Vamos a tener la posibilidad de escuchar en primer lugar a Andrés Rodríguez Estrada. Andrés es doctor en análisis económico
de la Universidad Complutense de Madrid y de la Universidad de Alcalá, y es gerente general de Oikonomics, consultora económica. Luego vamos a tener la posibilidad de escuchar a Alejandra Flores, que es magíster en Relaciones y Negociaciones Internacionales, Convención en Comercio Exterior, y actualmente es directora de negociaciones de acceso a mercado de bienes del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversión y Pesca. Y por último, va a estar participando Jaime Seminario Estudillo, quien es representante de MAVE Ecuador, firma productora y exportadora de electrónicos. Así que, bueno, en primer lugar, Andrés, escuchamos tu exposición y bueno, te agradecemos por participar. Bienvenido. ¿Qué tal, Diego? Ahí, buenos días con todos. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Se te escucha Perfecto. perfecto. Déjame comparto la presentación. Ahí me confirman que lo estemos viendo todo en pantalla completa. Sí, se Sí, ve en pantalla completa. perfecto. Más bien, buenos días con todos. Ahora sí, formalmente. Justo hemos cambiado un poquito la dinámica para empezar desde la parte económica. Ya me presentó, yo soy Andrés Rodríguez Estrada, gerente de Oikonomics, consultora económica, una firma que trabaja justamente a nivel internacional y a nivel local relacionados en temas de economía, temas de competitividad, de comercio exterior y temas bastante también aplicados a la parte microeconómica o empresarial. En ese sentido, me permito hacer como un pequeño recuento de lo que vamos a hablar y cuál va a ser la temática que vamos a trabajar en estos 20 minutos. Primero, dentro del Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y Guatemala hay tres hitos históricos que me permito indicarles y que justamente para poder contextualizar, pues vamos a tener una primera parte relacionada a la estructura del comercio exterior de cada uno de los países. Luego, trabajar ya en el comercio bilateral entre estos dos y finalmente con la parte de cuatro ideas finales, valga la redundancia, con respecto a las oportunidades que puede tener este acuerdo para ambos países. En esa línea, empezamos en el 2013, entra en vigor el acuerdo parcial de comercial entre Guatemala y Ecuador, en el cual es importante el tema de los productos porque más adelante vamos a relacionar el número y el tipo de preferencia de los productos en el comercio bilateral. Comenzaron con 614, en el 2019 comenzó una nueva ampliación y esto es algo bastante interesante también porque ha sido algo dinámico en un corto tiempo dentro de la parte de comercio y en el 2021 pues incluyó 150 productos adicionales con el cual se tiene un total de 764 productos dentro de este acuerdo. Como les comenté, creo que es importante direccionar la parte del comercio exterior de ambos países y empezamos con una parte histórica en el que las exportaciones de Ecuador en el periodo 2014-2023 tiene un comportamiento mayor que las importaciones y esto se va a dar por un cambio de estructura hacia los países y también por un tema de apertura comercial que más adelante lo comentaré, llegando a una tasa del 7%. De igual manera, el tema de importaciones tiene un crecimiento, pero es menor que las exportaciones y por ende el tema de balance es mucho más equilibrado en comparación con el comportamiento de Guatemala, dado que si nos ponemos a visualizar, vemos que las importaciones de Guatemala están teniendo un comportamiento mayoritario en su crecimiento con un 7% y sus exportaciones llegando a un 4%, dando una diferencia mucho más notoria en la parte de balanza comercial de las importaciones sobre las exportaciones de este país. Sin embargo, tendremos que responder al hablar de comercio exterior sobre a qué países, qué productos y de dónde estamos trayendo la parte de los bienes y servicios. Y en esa línea empezamos en Ecuador. Con respecto a Ecuador, el top 10 de productos exportados, en el cual abarca un 82% de las exportaciones totales, es que el camarón ha sido un cambio estructural desde el 2019 al 2023 y siendo el primer producto de exportación a nivel país, dejando al banano en segundo lugar, seguido por el oro y el atún procesado, todo esto desde la perspectiva de exportaciones no petroleras, dado que el petróleo pues es obvio dentro de nuestra estructura que sigue siendo uno de los principales productos de exportación. En el tema de principales productos importados, vemos que los automóviles de turismo,
medicamentos y tortas y residuos de soja vinculada a la parte agrícola, pues son los tres principales productos dentro del top 10 que apenas abarca un 30% de las exportaciones, que es interesante porque se ve que hay una diversificación y no hay una alta concentración en un solo producto dentro de las importaciones del país. Sin embargo, ¿cuáles son estos principales socios comerciales que tiene Ecuador? Desde el lado de las exportaciones, también ha habido un cambio estructural en la parte histórica de nuestras exportaciones, dado que antes Estados Unidos era el principal de las exportaciones totales y que ahora, tomando en cuenta la parte no petrolera, pues China abarca un 26% de las exportaciones de Ecuador, seguido de Estados Unidos, y de igual manera luego aparece Rusia, España, Países Bajos, Colombia, Italia, dado que también, como conocerán muchos de ustedes, pues del acuerdo de la Unión Europea ha entrado en vigencia en nuestro país y que eso ha impulsado las exportaciones hacia esta localidad. Aquí ya aparece Guatemala siendo el número 36 como socio comercial, apenas abarcando un 0.4%. Y de igual manera, con respecto a las importaciones, vemos que Guatemala se ubica en el puesto 28 y apenas abarca un 0.5, dando como primer resultado que no existe una representatividad importante dentro de las exportaciones e importaciones entre estos dos países. Sin embargo, en la parte de importaciones vemos que China y Estados Unidos, al igual que las exportaciones, es donde nosotros más productos traemos a nivel país. Si analizamos los tres productos manufacturados o justamente de venta directa como camarón, banano y atún procesado, vemos que Guatemala abarca en el tema de camarón un puesto número 14, abarcando un 0.6, viendo que China abarca un 54%, y esto es una de las razones por las cuales hubo ese cambio estructural por el tema de la apreciación del camarón en mercados internacionales. En el tema de banano, es medio absurdo que Guatemala podría ser como uno de los principales porque la estructura de Guatemala pues define que también exporta plátano dentro de la misma cadena productiva. Y en temas de atún, que podría ser algo posicionado a nivel internacional, pues vemos que apenas estamos vendiendo un 0.01% a Guatemala. ¿Qué es de dónde importamos? Y aquí aparece Guatemala solamente en tema de medicamentos, abarcando un 1%, ubicándose en el puesto 21 dentro de los países que nosotros más importamos. Aquí en esta cadena, pues vemos que Colombia abarca un 16% dentro de las importaciones de esta cadena, como mencionaba. Ahora bien, en la parte de Guatemala, al identificar la misma estructura, es decir, top 10 de productos exportados e importados y luego países, pues denotamos que el principal producto de exportación es plátano, como mencionaba. En esta línea, pues íbamos a tener una incoherencia en el caso de que podríamos ver que podríamos exportar o importar este producto dentro de estos dos países, pero aparece café, aceite de palma y azúcar de caña como los otros productos principales que exporta Guatemala, abarcando este top 10 un 40% de las exportaciones totales. Si hablamos de los productos importados, aquí aparece automóviles de turismo, teléfonos y medicamentos como los tres principales que compran, digamos, en el mercado internacional Guatemala, y el top 10 apenas abarca un 23%, teniendo algo similar a lo de Ecuador, que tiene una diversificación de las importaciones en función de las necesidades que tiene a nivel país. ¿Cuáles son los socios comerciales de Guatemala? Aparece Estados Unidos y la zona de Centroamérica como los principales socios, abarcando estos 10 del 83%, y Ecuador aparece en un 0.7% en el puesto 21 dentro de los países a donde exporta. Y de igual manera, si analizamos los países importados, vemos que Estados Unidos lidera y por bastante tanto la parte de exportaciones como de importaciones, y en el caso de Ecuador, pues vemos que abarca en un puesto 27 con una representatividad del 0.5% de las importaciones, confirmando que aunque esto ha sido provechoso, porque lo vamos a ver más adelante en oportunidades de productos, pero la representatividad que tenemos en estos países pues es un poco mínima, o por decirlo de otra manera, no tan representativa dentro de cada uno de los países. Vemos que dentro de los tres principales, en café aparece Ecuador con un 0.2% de exportaciones, ubicándose en el puesto 30 dentro de los países a los cuales se exporta. Y en el tema de importaciones, aquí sí entra Ecuador con el puesto 9, siendo el primero en medicamentos, y el puesto 13 en tema de automóviles, dado una estructura del mercado automotriz en Ecuador que se exporta tanto a Colombia, a Perú y a Centroamérica por las plantas de ensamblaje que tenemos en el país. Con ello, entramos ya a la parte
de qué ha pasado con este acuerdo bilateral, qué es lo que estamos generando con respecto al tema 2013, 2019, 2023, con el objetivo de identificar qué productos han sido incluidos dentro de los acuerdos, cuáles se adicionaron y finalmente cuáles podrían tener una oportunidad por el crecimiento de las exportaciones entre estas dos naciones. Empezamos por aquí, el top 10 de las exportaciones de Ecuador a Guatemala y de Guatemala a Ecuador es que solamente camarón que se vende de Ecuador a Guatemala abarca cerca del 50% de las exportaciones y seguido por transformadores eléctricos y estufas. Con respecto a Guatemala, vemos que alimentación de animales, refrigeradores y medicamentos son los tres principales productos que venden a Ecuador. Y esto va a ser importante si comenzamos a conocer cuáles son, y aquí vamos a ir cambiando la coloración de los gráficos, porque vamos a ver en este color celeste si es que están incluidos o no dentro de ese acuerdo parcial que se cuenta en el país. Luego veremos un color, voy un poquito y luego regreso, un color verde con respecto a la ampliación y terminaremos con un color amarillo que no tiene preferencia arancelaria entre ambos países. Por ende, regreso al primer comentario en el cual vemos que camarón, estufas, fregaderos, baldosas, pastas de cacao y medicamentos están dentro del primer acuerdo firmado entre los países desde los productos exportados de Ecuador a Guatemala. Y por el lado de Guatemala a Ecuador vemos que refrigeradores, medicamentos, agentes de superficies orgánicos y confitería sin cacao están dentro de los productos que están abarcados dentro del primer acuerdo. Si hacemos la ampliación, en el caso ecuatoriano, solo gelatinas ingresa como un producto adicional en esta ampliación y en el caso de Guatemala entra el tema de herbicidas y caucho natural. Sin embargo, si nosotros vemos dentro del top 10 cuáles son los productos que no tienen preferencia arancelaria, en el caso de Ecuador son transformadores eléctricos, plásticos y madera prensada. Y por el lado de Guatemala vemos la alimentación de animales, abonos minerales, yeso y azúcar de caña. ¿Por qué me paro aquí un ratito para poder denotar este tema? Porque en el caso de Guatemala, este producto de alimentación para animales que estaría vinculado a la parte agroindustrial o agropecuaria, pues de igual manera podría ser una oportunidad de seguir ampliando el comercio bilateral entre las dos naciones y más aún si nosotros generamos un tema de productos de crecimiento en las exportaciones. Al hablar de una variación promedio de exportaciones, vemos que los transformadores eléctricos para Ecuador es lo que más se ha incrementado en las exportaciones y está dentro de no está, perdón, dentro de los acuerdos que hemos tenido, al igual que el azúcar de caña. Y aquí ya podemos ver que algunos productos podrían seguirse trabajando entre las dos naciones para mejorar e incrementar la parte del comercio bilateral. Si vemos la evolución de los productos y los tres hitos históricos que les mencionaba, 2013, 2019 y 2021, pues vemos que en el camarón a partir del 2019 es exponencial el crecimiento de las exportaciones entre estos dos países, al igual que los transformadores eléctricos, y tenemos una tendencia positiva en medicamentos y en pasta de cacao. Sin embargo, si analizamos ya a nivel de producto de Guatemala a Ecuador, el alimento en animales tiene un comportamiento similar a lo que veíamos para Ecuador, es decir, exponencial a partir del 2019 en adelante. De igual manera en tema de refrigeradores, dado que es uno de los productos que estaba dentro del top 10, pero en temas de caña de azúcar y confitería tenemos una tendencia decreciente o no creciente, llamémoslo así, en el que estos productos pues no tienen el mismo comportamiento que los otros cuatro analizados de Ecuador. Dejando como ideas finales 4 puntos. El primero es que por ambos países vemos que se debería priorizar el comercio de bienes manufacturados. La segunda idea es que existen productos que están teniendo un crecimiento muy grande de las exportaciones y que no están identificados en los acuerdos y esto podría dar unos retos que hemos identificado ciertos productos que no están dentro del acuerdo y que esto puede permitir, como por un lado, mejorar el acuerdo bilateral y por el otro, ver esas oportunidades que tienen los países de poder complementarse en el ganar-ganar del comercio exterior. Y para Ecuador debería priorizar las exportaciones en los productos que ya están posicionados, es decir, por ejemplo, el tema de atún que sabemos por temas de acercamiento, por temas de especialización,
se genera una gran venta a Estados Unidos, Canadá, México, y que al final en temas de traslado, pues podría beneficiarse también la venta, aunque no es de gran población, pero en cambio el posicionamiento dentro de este mercado. Y por el lado de Guatemala, en cambio, se debería priorizar a la parte agroindustrial, que vemos que por un lado están dentro de los acuerdos y que por el otro, en cambio, existe un mayor crecimiento si se direcciona a la parte de insumos, sabiendo la estructura económica que tenemos en Ecuador, como es la parte agroalimentaria o agroindustrial, que podría ser un relacionamiento que también conocemos que por temas de precio viene de otro país, pero que en este caso podría tener una mayor productividad si es que por temas de tiempo y de precio podría llegar con mayor frecuencia, con mayor cantidad también a las industrias ecuatorianas. Con eso acabaría mi presentación, más bien a las órdenes, cualquier pregunta que podríamos responderla para poder más bien dar el paso a la siguiente ponencia dentro de la misma temática del acuerdo comercial entre Ecuador y Guatemala. Muchísimas gracias, Andrés. Vamos a pasarle la palabra a Alejandra Flores del Ministerio de Comercio Exterior de Ecuador. Alejandra, te escuchamos. Muchas gracias y buenos días con todos. Permítanme compartir la pantalla, por favor. Si me pueden confirmar si todos están viendo la presentación. Sí, se ve perfecto. Perfecto, gracias, Diego. Bueno, primero agradecerle la presentación, Andrés. En realidad, nuestro interés en que ustedes puedan evidenciar cuál es el comercio bilateral que tenemos con Guatemala es justamente para identificar ciertos aspectos. El primero es que este y como los otros mercados de Centroamérica, pues representan una oportunidad importante para el sector industrial del Ecuador. Es decir, diversificar un poco las exportaciones tradicionales que tenemos y que normalmente se direccionan a mercados como la Unión Europea, Estados Unidos, Asia. Centroamérica representa un mercado de oportunidades para nuestros sectores industriales y lo hemos podido ver así en la evolución del comercio con este tipo de acuerdos. Yo les voy a complementar un poco la información ya presentada, contándoles un poco en qué marco se negoció este acuerdo, cuáles son las condiciones y las limitaciones de este acuerdo y qué han sido las características que han sucedido antes de la negociación de esta ampliación y lo que sucedió como resultado de la ampliación de este acuerdo comercial. El primer punto que les comento, bueno, este es un acuerdo, como ya bien lo mencionó Andrés, vigente ya hace 11 años, pero este es un acuerdo que nace dentro del marco de la LAD y eso es importante porque a diferencia de otros acuerdos comerciales que tiene Ecuador y como el que lo revisamos ya en el caso de Costa Rica, es un acuerdo de amplio alcance. En el caso de Guatemala es un acuerdo de alcance parcial de complementación económica. Este tipo de acuerdos tienen lugar dentro de la LADI con el objetivo de fomentar las relaciones económicas y comerciales entre los países, contribuyendo a fomentar el proceso regional de integración económica latinoamericana. Lo que nos permite este marco en el artículo 25 del Tratado de Montevideo es que no necesariamente se debe negociar una lista amplia de ámbitos en un acuerdo comercial o que se debe negociar todo el arancel de ambos países para poder llegar a un acuerdo que promueva el comercio bilateral entre ambas partes. Esto nos va a ayudar en tratar de tener acercamiento entre los países miembros de la LADI, buscando marcos que pueden simplificar una negociación de un acuerdo y que les posibilite dentro de las propias, de lo que establece el propio acuerdo, pues herramientas para que puedan ir ampliando estas preferencias y puedan ir mejorando el comercio bilateral entre las partes. En ese sentido, un poco retomando cuál fue el proceso de las negociaciones para este acuerdo, comentarles que en febrero del 2013 pues entró en vigencia el acuerdo de alcance parcial entre Ecuador y Guatemala. Es un acuerdo ya de 11 años atrás. Sin embargo, en el 2018 y 2019 se toma y se introduce este proceso para negociar la ampliación y la profundización del acuerdo comercial. La idea de esto era ampliar las listas que tenemos en acceso a mercados y revisión de algunas reglas de origen dentro del acuerdo ya existente. Sin embargo, como saben, y una limitación de un acuerdo parcial es, como no se negocia todo el arancel, pues va a haber listas de interés que van a negociar y
si en caso de que exista sensibilidades en ciertos productos o ciertos sectores, pues se va a priorizar solamente los productos en los que puedan ambas partes llegar a acuerdos y en este caso se va reduciendo la lista en la que pueden llegar a otorgarse preferencias arancelarias. En este sentido, se suspendieron un poco las discusiones en el año 2019 y se retoman en el año 21 como acuerdo de los viceministros de Comercio Exterior de ambos países a fin de retomar sobre la base de lo que se había trabajado en el 18 y 19, que ya fue un intercambio de intereses de ambas partes, y revisar cuáles son los acuerdos que podrían beneficiar a mayor cantidad de comercio bilateral con una preferencia. En septiembre del 2021, como vemos, solamente tomaron unos meses culminar este trabajo, pues concluyen las negociaciones en el ámbito de acceso a mercados y se termina la negociación como tal para la ampliación y profundización del acuerdo comercial. En abril del 2022 entra en vigencia esta ampliación y no tomó tanto tiempo como en su momento fue la entrada en vigencia del acuerdo como tal en el 2013, ya que al ser solamente una ampliación no necesitaba pasar por revisión de asamblea y Corte Constitucional en ambos países y solamente necesitaba una aprobación y una revisión del acuerdo que fue un poco más expedito. En este caso, para que nos quede bastante claro, lo que teníamos antes en el acuerdo del 2013 eran 9 ámbitos que están negociados y que constan dentro del acuerdo de alcance parcial. Y para el 2022 solamente se hace una ampliación de las listas de preferencias en el ámbito de acceso a mercados y se modifica y se revisan las listas de origen de acuerdo a las nuevas preferencias que se están negociando. Se mantiene todos los ámbitos anteriores, como lo estamos viendo enlistados en este momento, y solamente se amplía estas listas para dar una mayor cobertura a más productos con preferencias arancelarias. Un poco resumiendo lo que se negoció en ese momento y los productos que fueron beneficiados de esta ampliación de ambas partes, tenemos del lado de Ecuador hortalizas, frutas frescas, como es el caso de banano, pitahayas, uvas, todo esto fresco. También tenemos pimientas, confites, snacks o alimentos preparados, conservas tanto de frutas, de hortalizas, jugos, aguas mineral con o sin sabor y bebidas autóctonas, que de hecho era de los principales productos de interés del Ecuador, ya que teníamos comercio y potenciales negocios de las empresas en ese momento que se estaban impulsando. De hecho, la ampliación de este acuerdo, bebidas energizantes y saborizadas. Vino espumoso fue un caso realmente interesante de revisarlo durante las negociaciones, ya que fue de los sectores más interesados por este mercado, ya que habían ya conversaciones entre el sector privado para poder beneficiarse de una preferencia y potenciar el negocio en mesa. Tenemos también premezclas y balanceados para camarón, insecticidas, herbicidas, fungicidas, temas de papel, cuadernos, bolsas de papel, textiles y confecciones, perfiles, televisores, autopartes y muebles de madera. Esto en el lado de Ecuador, que fueron preferencias que fueron alcanzadas dentro de esta ampliación del acuerdo. Y a favor de Guatemala, si bien vamos a ver que hay algunos productos similares a los que se le otorgó a Ecuador, no son toda la lista porque estas no son listas de espejo, es decir, no involucra que el acceso por una parte pues sea otorgada por la otra, simplemente son listas de interés en las cuales tuvieron similitudes, pero al ser una lista muy acotada de preferencias que se van a otorgar, pues va a depender únicamente de los intereses de ambas partes. En este caso, a favor de Guatemala, se otorgó frutas frescas, de igual forma para el banano, las uvas y la pitahaya. Tenemos especias como la pimienta, cúrcuma, maní, aceites de girasol, aceite de maíz, confites, harina únicamente para atoles. Tenemos esta nota, digamos, se preservó el producto solamente para atoles. El caso de snacks y barras energéticas, pastelitos congelados, que es un producto autóctono de Guatemala.
Igualmente tenemos conservas en frutas y hortalizas, el ron, que era de sus principales productos de interés, cal viva, insecticidas, herbicidas, fungicidas, caucho de igual forma, bolsas de papel. Como ven, en nuestro caso se otorgó un poco como cuadernos y bolsas de papel. En el caso de Guatemala, su interés solamente iba por bolsas de papel. Textiles y confecciones, perfiles, televisores y muebles de madera igualmente. Les dejo en mi presentación el link para que puedan ingresar y puedan revisar la lista de ambas partes. Como Ministerio de Producción y Comercio Exterior, normalmente nuestros acuerdos comerciales están publicados una vez han recibido la aprobación y se han culminado las negociaciones. Y este es el caso de Guatemala, por lo que les adjunto aquí el link en el cual ustedes van a poder ingresar, van a poder revisar el texto como tal, todos los ámbitos que les comentaba anteriormente que fueron negociados, qué es lo que involucra cada ámbito, y por supuesto este tipo de listas en los cuales ustedes van a ver cuál fue la preferencia específicamente otorgada para ese producto, y como los comentarios o las observaciones que les mencionaba, por ejemplo, para la harina, en el cual se da una preferencia a la partida arancelaria, pero con esta observación que sea únicamente para atoles. Entonces, este tipo de observaciones hacen que la preferencia se otorgue solamente a este tipo de productos y tenemos que tener cuidado con estas, leyendo este tipo de preferencias para poder aprovechar los beneficios del acuerdo. Algo que quisiéramos resaltar es, antes de la ampliación del acuerdo, pues teníamos una cobertura del 83% del comercio con preferencias arancelarias. Posterior a la ampliación del acuerdo, tenemos una cobertura del 90% del comercio con preferencias arancelarias. Lo que, y en total teníamos 698 subpartidas con preferencias arancelarias previo a la ampliación del acuerdo. Se suman del lado de Ecuador 160 partidas y del lado de Guatemala 146 subpartidas arancelarias, lo que le otorga a Ecuador un total de 824 partidas con preferencias arancelarias para poder exportar al mercado de Guatemala. Aquí hay un cuadro realmente interesante que quisimos revisar en qué es lo que ha pasado con el comercio anteriormente, antes de la ampliación y posterior a la ampliación de este acuerdo. Y revisamos cuál ha sido el crecimiento de los sectores que se encontraban involucrados en el comercio bilateral con este mercado previo a la ampliación del acuerdo y posterior a la ampliación del acuerdo. En este caso, estuvimos revisando en un periodo previo que tenemos la participación de sectores como perdón, crustáceos, como bien lo mencionaba Andrés, tenemos el tema de camarón. También tenemos cerámicas, tenemos manufacturas de metalmecánica, tenemos cacao y sus preparaciones, preparaciones de crustáceos, que era normalmente lo que les mencionábamos antes sobre el camarón, alimentos balanceados para camarón, tenemos los productos farmacéuticos, algodón, textiles y confecciones, aluminio, pieles y cuero. Estos eran los sectores que estaban participando con Guatemala previo a la ampliación de este acuerdo, y principalmente el de mayor crecimiento pues era el tema del camarón y los sectores de metalmecánica y cerámica. Sin embargo, posterior a la ampliación del acuerdo que se dio en el año 2022, pues evidenciamos una mayor participación de los sectores. Y se ha incluido algunos sectores como los muebles de madera, que les comentábamos, también se han otorgado preferencias arancelarias. Cerámica sigue participando, pero ha incrementado su porcentaje de crecimiento en relación a lo que al porcentaje de crecimiento que manejaba previa a esta ampliación. Tenemos el tema de camarón, cacao, metalmecánica, manufacturas de cuero, confites, plantas vivas, aluminio, sombreros, textiles y confecciones anteriormente también. Tenemos jabones, que es del sector de cosméticos, plásticos, preparaciones de hortalizas o frutas, que eran las conservas que les comentábamos que se incluyeron con una preferencia, manufacturas de metal, los aceites, que también pertenecen al sector de cosméticos, y los textiles y confecciones que les había comentado antes. Esto,
Como ven, es un poco más diversificado de lo que teníamos anteriormente. Tenemos indicadores de crecimiento de otros sectores que antes no se estaban involucrando en el comercio. Y efectivamente, si tomamos en cuenta los porcentajes que les había presentado antes, en los que tenemos una cobertura del 83%, incrementamos una cobertura del 90% del comercio con preferencias arancelarias, pues siempre una ampliación de este tipo de acuerdos va a ser beneficioso para el país, ya que va a otorgar a nuestras exportaciones preferencias para poder ingresar a este mercado guatemalteco. Sin embargo, es muy importante también comprender las limitaciones de este tipo, limitaciones y beneficios de este tipo de acuerdos, ya que al ser listas acotadas las que se están negociando, pues siempre pueden quedar productos de principal interés de ambas partes fuera de la negociación. Se buscan balances como resultado de cada una de las ampliaciones, es decir, las preferencias que ha conseguido Ecuador, pues por supuesto fueron intercambiadas por intereses también de Guatemala. Sin embargo, resta todavía trabajo por realizar. Como lo vemos, hay un porcentaje todavía que está pagando un arancel y que podría ser incluido dentro de estas listas. Ese trabajo y esos acercamientos que realizan los países, pues involucra muchísimo esfuerzo detrás de ambos gobiernos, y es un poco lo que queremos reflejar y cuáles son los beneficios que los países se han ido beneficiando, no solamente de este acuerdo, sino de todos los otros acuerdos que han ido revisando dentro de estos talleres. Eso sería todo de nuestro lado. Igual quedo atento a las preguntas del foro y agradeciéndoles también su atención. Bueno, Alejandra, muchísimas gracias por tu exposición y esta presentación del acuerdo. Vamos entonces al último expositor del día, Jaime Seminario Astudillo, de la empresa MAVE Ecuador. Alejandra, te pido si puedes dejar de compartir la presentación. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo están? Buenos días con todos. Bueno, mi nombre es Jaime Seminario. Yo manejo el área de asuntos institucionales de MAVE Ecuador. Bueno, yo no tengo una presentación por temas de tiempo. La verdad, a último momento pude concretar mi participación. Se las debo, se las voy a pasar. Pero básicamente lo que quiero enfocarme es en el caso de éxito luego de la firma del acuerdo parcial con Guatemala. Como números les podría decir que Guatemala, todos sabemos que es el mayor país económicamente o de mayor crecimiento, o la economía más grande a nivel de Centroamérica, con unos más o menos, es el número 84 en exportaciones totales a nivel del mundo, y 73 en lo que es importaciones. Sus principales productos de exportación son el café, plátano, aceite. Tienen mucha exportación en tejidos, en suéter, en camisas. Sus principales, a los países a los que les exporta, básicamente es Estados Unidos, Salvador, Honduras, Nicaragua, la región y México. A nivel de importaciones, sus mayores importaciones están en el petróleo. Ha crecido mucho el tema de las pantallas de video, los coches, medicamentos, camiones, y de los países que más importan es de Estados Unidos, China y México. Quiero enfocarme básicamente en qué pasó con MAVE a partir de la firma del acuerdo. MAVE es una empresa de capital mexicano que tiene filiales a nivel de toda Latinoamérica. Tiene plantas en México, 7 plantas, una planta en Colombia de refrigeración, una planta de cocinas o estufas en Guayaquil, en Ecuador, y una planta de refrigeración y lavado en Argentina. Eso es a nivel industrial. A nivel comercial, hace presencia en todos los países andinos, en Argentina y en toda Centroamérica, desde Panamá hasta Guatemala.
en oficinas comerciales y obviamente en México y en Canadá. Aparte de eso, en los países donde no tiene un MAVE comercial o industrial, se maneja a través de un departamento que se llama MAVE Internacional, que es la que hace las negociaciones con países donde no hay presencia de MAVE. Esto valga decir en Europa, en África, en Asia y en países árabes. Les puedo decir también que las plantas, por lo general, y en el caso hablo de MAVE Ecuador, que es una planta de cocinas, se maneja a través, su negociación con todos los países es a través de las respectivas MAVEs. Enfoquémonos en Guatemala. Existe una MAVE Guatemala, es una oficina comercial que se encarga de comercializar, como valga la redundancia, comercializar los productos que MAVE elabora en todas sus diferentes plantas, México, Colombia y Ecuador básicamente. Comercializa todo lo que es línea blanca, cocina, refrigeración, lavado, secado, hornos, cocinas de empotre. Hemos incursionado en temas de sustentables, de purificadores de agua, de purificadores de aire. Entonces, toda esa línea de producto, hay un MAVE Guatemala que es el encargado de comercializar. Una vez que ellos han comercializado con los diferentes distribuidores, MAVE comercial no vende a consumidor final, sino que vende a los distribuidores de cada uno de los países donde se encuentra. Una vez que ellos realizan sus negociaciones con los retail o los distribuidores en los países, proceden a hacer las respectivas órdenes de fabricación a las plantas donde se encuentra. En este caso, a la planta de Ecuador, recogemos toda la comercialización que existe dentro de de Guatemala, y nosotros nos encargamos en producir, coordinar y realizar los despachos o las exportaciones hacia Guatemala. A partir esto es para darles un entorno de cómo se maneja MAVE como corporación. A partir del año 2014, en el año 2014, se exportaron a Guatemala 50.000 unidades, 50.320 unidades. A partir del 2014 hasta el 2021, con picos, obviamente pandemia y todo lo demás, el crecimiento hasta el año 2021 fue de un 39%, alrededor de 70.000 unidades se exportaron en el año 2021. En el año 2022 sí empezó a sentirse una pequeña contracción en las exportaciones. Bajaron alrededor de un 12% las exportaciones, en alrededor de 62.000 unidades se exportaron, 61.000 unidades se exportaron en el 2022. En el 2023, MAVE realiza un cambio de estrategia y sí se ve una caída fuerte en las exportaciones en Guatemala a alrededor de 26.000, 27.000 unidades de las 42.000 que estábamos en el 2022. ¿Y qué se ve para el 2024? En los primeros 7 meses ya te empieza a ver un crecimiento nuevamente de las exportaciones a Guatemala. ¿Qué es lo que hay que considerar? Y viendo también estas charlas que van dirigidas a muchos emprendedores o empresas que quieren exportar a Guatemala, hay que considerar algunos aspectos. Básicamente, primero, ver las tendencias de mercados que existen en Guatemala, y algo yo les podría comentar que de acuerdo a eso, los negocios que en la actualidad más rentables, que mayor rentabilidad están dando en Guatemala, son los negocios de camiones de comida, los food trucks, los servicios de turismo, una moda de estilo deportiva casual, la implementación de cafeterías locales y los servicios tecnológicos para nómadas digitales. A raíz de la pandemia, el tema digital llegó para quedarse, definitivamente. Creo que cambiamos toda nuestra
forma de trabajar, nuestra forma de vivir. Ahora lo que es digital es lo que está en auge, los coworking, hacer negocios desde casa, y son les voy a enumerar más o menos unos 15 negocios que están dando mucha rentabilidad y que las nuevas generaciones, los chicos, todos cibernéticos y temas tecnológicos están en auge. Son, por ejemplo, lo que son la logística y distribución, el ciberseguridad, la sustentabilidad doméstica en Guatemala está teniendo un auge muy grande, el tema de hacer huertos en el hogar, el tema de paneles solares, la inteligencia de los negocios, la robótica y mecánica, los gestores de redes sociales, ahora con los que está de moda, los creadores de contenido o los influencers. Todo eso está en auge realmente ahorita en prácticamente en todos los países, y Guatemala no es la excepción. Tenemos el tema de domótica, el tema de cuidado de animales de compañía. Vieron que las exportaciones de alimentos en los slides y en las presentaciones anteriores, el alimento animales ha crecido muchísimo. El tema de maquila ecológica, o sea, por ahí van las tendencias que todos debemos considerar realmente para pensar en emprender un negocio en Guatemala. ¿Qué más debemos considerar? Debemos considerar, creo yo, los temas logísticos. Los acuerdos comerciales, si bien es cierto, nos ayudan mucho, tenemos que considerar temas logísticos, el tema que es muy importante, el tema del origen de tu mercadería. De acuerdo con y me corrijas, Alejandra, pero el acuerdo comercial con Guatemala te considera ya como origen ecuatoriano con un 40% de agregado local, incluido también el bilateral, si no me equivoco. Creo que es el 40%. Entonces, hay que considerar mucho para poder tener acceso a las preferencias arancelarias, el origen de tu mercadería. El tema naviero es un tema complejo para Centroamérica. Hay poca frecuencia con muchos costos. Por lo general, tienes que tomar naviero y terrestre para poder llegar a las capitales. Entonces, hay que considerar muchos puntos que mi recomendación, por la know-how o la experiencia que tengo tantos años en el tema de comercio exterior, hay que considerar muchas aristas y muchos temas. Los documentos que necesitas para poder importar en Guatemala, necesitas el registro o una patente de funcionamiento, necesitas el RTU, que es como nuestro registro único de contribuyente. Bueno, en sí hay que considerar muchos temas que creo que a través de, les voy a hacer una propaganda pro Ecuador, a través de Pro Ecuador te pueden ayudar para que los emprendedores tengan las facilidades y puedan emprender esta aventura que es las exportaciones. A nivel de Guatemala, esto sí conseguí una pequeña presentación. Una presentación es un gráfico que si se los quiero mostrar, voy a presentar. Me dicen si me ven, ¿sí? Este cuadrito lo que quiere decir aquí es cómo ha evolucionado Guatemala en las importaciones en los últimos 5 años. El cuadro a la izquierda son todos los productos que Guatemala importa en porcentaje. Y aquí están temas de pantallas de video. Ustedes ven en el cuadrito que apareció, el último año creció el 333% de 611 millones de dólares. Si ustedes ven más acá abajo, en automóviles creció el último año solo el 13%. Y así tienen todos los productos que Guatemala importa, de los cuales podríamos aprovecharlos para ver si algo me interesa, ver cuál es el crecimiento. Por acá están lo que son papel, por acá vamos a tener lo que son textiles, aceites, calzados, si ven en calzado. ¿Okay? Así es lo que tenemos, ¿no? Y en países, Ecuador
Si ven aquí Ecuador, el último año creció un 33% y los últimos 3 años un 35%. Entonces, básicamente lo que les quería presentar, realmente no me quería extender mucho. Denme un segundo para dejar de presentar. Listo, ahora sí. Es lo que yo les quería presentar y decirles básicamente que todos los acuerdos comerciales, y mientras más acuerdos comerciales tenga un país, es beneficioso para el mismo. Para todos aquellos que quieran emprender, para todos aquellos que quieran realmente comercializar sus productos en el exterior, pero mi recomendación y mi consejo es hagámoslo revisando absolutamente todos los temas del mercado donde queremos exportar, los logísticos, los acuerdos y nuestros temas de origen. Era básicamente eso, no me quiero extender más para darle paso a las preguntas si fueran del caso. Perdón, Diego, solamente quisiera sumar para complementar un poco lo que comentó Jaime. Dale, Un perfecto. comentario rápido. Gracias, Ujú. Diego. Justamente, gracias Jaime por mencionarlo, el tema de Proecuador realmente es una asesoría que por parte del ministerio tratamos de brindar a los exportadores para ayudarles no solamente en la exportación, sino en un estudio del mercado como tal. Entonces, tenemos oficinas comerciales. Si no están en el mercado, pues hay oficinas encargadas de esos mercados que van a poder ayudarles levantando información del mercado en caso de ser interés para las empresas dirigir sus exportaciones allá. Y ellos les van a poder guiar un poco, no solamente en ámbito de preferencias arancelarias, como bien lo menciona Jaime, también en el tema de reglas de origen o de reglamentos fitosanitarios, sanitarios, obstáculos técnicos que tengan para poder llegar a este mercado en cada uno de los productos. Entonces siempre van a poder dirigirse también a Proecuador, a la asesoría de exportadores, para que puedan recibir esta información. Muchas gracias. Perfecto, Alejandra, muchas gracias. Gracias también a Jaime por su exposición. Les voy a pasar algunas preguntas que fuimos recibiendo. Alejandra, nos consultaban si tenía dentro del acuerdo, si existía algún capítulo o algún convenio aparte firmado acerca sobre los obstáculos técnicos al comercio. Sí, dentro de este acuerdo con Guatemala sí hay un ámbito de obstáculos técnicos. Es bastante corto, como les decía, este es un acuerdo parcial. Y lo que busca en esta parte es tratar de simplificar los procesos dentro de las dos entidades que tienen como, digamos, la correspondencia para facilitar los permisos o las homologaciones de la reglamentación de ambos países. Entonces, eso es un poco lo que mencionan en el acuerdo. Tratan de darse puntos de contacto para facilitar el trabajo que tienen ambos gobiernos al respecto. Perfecto, muchas gracias. Para Andrés, bueno, nos preguntan cuáles son las cuestiones a tener en cuenta para ver posibles oportunidades en un mercado como el de Guatemala. Yo creo que coincido mucho con lo que decía Jaime y yo creo que hay que tener al menos unas tres aristas para poder responder eso. Lo primero es que ahorita las perspectivas de Guatemala es un país en el cual tienes un crecimiento económico mucho mayor al nuestro. Es más, la perspectiva de este año es que la idea es que crezca cerca de un 3%. Por tanto, vemos que la dinámica productiva de ese país está como mayor, más estable que la nuestra. Eso por un lado, las perspectivas de si es que el país está bien, pues probablemente sería un lugar de poderlo aprovechar, porque aparte los indicadores macro de Guatemala te dan de que tienes un mayor poder adquisitivo, de que el tema de empleo está estable, no está estancado. Por tanto, por ese lado, yo creo que es un país al cual deberíamos apuntar el incremento de las exportaciones. Pero ya por el otro lado, para emprendedores o microempresas que estamos aquí juntos, yo creo que es importante estudiar el mercado, saber, mencionaban ahí el tema de la cebolla, por ejemplo, si el país, la dinámica productiva de Guatemala ya
ya supera la producción de un producto para su propio consumo, pues no debería entrar a competir en ello, sino más bien es conocer, como bien lo mencionaba Jaime, capaz qué negocios están creciendo, qué negocios están teniendo mayor dinámica de empleo, hacia dónde está apuntando la inversión o la tecnología de Guatemala para poder ser un ente complementario o de insumos, o justamente ir a competir con la parte ya del mercado de allá. Y digo esto porque al hablar del estudio de mercado que promociona, en este caso, ProEcuador, que es indispensable para cualquier inserción de un nuevo producto en un mercado externo, es conocer primero la dinámica productiva, saber la competencia o la oferta que tienes en la disponibilidad de la localidad a la cual quieres tú empezar a vender. Pero creo que es importante también conocer las preferencias y también el patrón de consumo que tienen los consumidores, valga la redundancia, o los clientes finales, con el objetivo de ver si es que puede haber una sustitución con un producto extranjero, sea por temas de precio, sea por temas de calidad, sea por temas de posicionamiento, porque esos factores van a hacer que influyan justamente en la dinámica productiva y en el incremento de las exportaciones hacia ese país. Perfecto, Andrés. Muy claro. Muchas gracias. Paso una pregunta para Jaime. Bueno, acá lo que nos preguntan es lo siguiente. Teniendo en cuenta que los distintos acuerdos que ha firmado Ecuador, como este de Guatemala o el de Costa Rica al que hicimos referencia previamente, debería mejorar su integración con América Central. Pero más allá del tema logístico que usted mencionaba, ¿cuáles son otros retos que enfrentan las empresas para poder tener más presencia? Bueno, realmente es un tema de competitividad. Un tema de competitividad es un tema de los acuerdos comerciales te deben hacer más competitivo. Todos sabemos la dolarización en Ecuador, sabemos que es un país dolarizado, por ende es un país con una mano de obra un poco más cara, pero es cuestión de ver dónde puedes obtener la mayor cantidad de beneficios para tu cadena de producción, ya sea a través de suministros. Por ejemplo, ahora se firmó un acuerdo con China. Mucho de la materia prima viene de China. Puedes tener ahí algún tipo de beneficio arancelario, poder hacer alianzas con el país que tengas acuerdos comerciales para que la materia prima, si ellos la producen, se la compras a ellos y es parte de tu costos de producción y la puedes incluir como un producto, una materia prima originaria de la región. O sea, es cuestión de empezar yo digo, a rascarle un poquito en tus costos. Debes empezar a ser competitivo. O sea, el que vive la industria o el que vive pidiendo al Estado que te ayude, que te dé todos los beneficios para que tú puedas exportar, no avanza. Obviamente necesitamos condiciones, necesitamos una seguridad jurídica para que la inversión llegue y algunas de estas cosas, pero debes volverte competitivo, debes buscar dónde encontrar los ahorros para que te vuelvan un producto de costos atractivos. Queda en cada una de las empresas. No viremos al Estado para que seamos una empresa, que el Estado sea el padre de la empresa que se maneja a través de paternalismo. No, busquémosla internamente, emprendamos, arriesguemos, tomemos las decisiones necesarias y vamos a salir adelante aprovechando los acuerdos comerciales, obviamente. Perfecto, Jaime, muy claro, muchas gracias. Bueno, solo para cerrar, para Alejandra, una pregunta similar que tuvimos en la parte anterior para el acuerdo en Costa Rica, en este caso para el acuerdo en Guatemala. Si se ha tenido en cuenta la cuestión de los productos orgánicos en el acuerdo, si existen oportunidades o si es algo a seguir negociando en el futuro. Gracias, Diego. Bueno, en el caso de productos orgánicos, va a depender mucho del mercado, va a depender qué tanta perspectiva y qué tan valorados son estos productos para tener un mayor precio, como es el caso de la Unión Europea, por ejemplo. En el caso de las preferencias arancelarias, está la apertura como tal del producto, no hay, digamos, una distinción para productos orgánicos. Lo que sí sucede es que en el mercado hay
esta distinción o este reconocimiento por parte del consumidor. Entonces, como les comentaba, en este sentido, nos serviría mucho poder hacer estas consultas a la oficina comercial por el producto en particular para levantar esta información del mercado guatemalteco y así verificar qué tan valorado es el producto en particular con este tipo de certificaciones. Para tener una perspectiva de cuál o de qué valor o qué tan reconocido, qué requerimientos va a tener mi producto dentro de este mercado. Perfecto, Alejandra. Bueno, entonces estamos yendo ya a las 12 en punto. Les agradecemos a todos por estar presentes y en especial a nuestros tres expositores de este segundo segmento por su participación tan clara y por supuesto también a quienes estuvieron al inicio en la parte del acuerdo con Costa Rica.